Me gustaría leer el versículo anterior para que usted sepa, por si hubiera alguien que no sabemos que no entiende de qué estamos hablando. Mateo capítulo 12, verso 43 está hablando, el Señor Jesús está describiendo una situación que se dio muy importante, que Él comienza a hablar de alguna manera de cómo en el mundo espiritual los espíritus inmundos se trasladan o se mueven, ¿sí? Usted sabe de que cuando vinimos al Evangelio o cuando vinimos a la verdad del Señor, de alguna manera usted y yo fuimos libres. ¿Lo recuerda o no? ¿Recuerda haber sido libre? Entonces la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale, usted sabe que de alguna forma, de alguna manera algo le salió a usted cuando aceptó al Señor como Señor y Salvador. ¿Sabía eso, no? ¿Sí o no? ¿Lo acepta eso como una realidad? Tenemos que reconocer que en la tierra estamos para ser gobernados por el Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Al nacer nosotros de alguna forma caídos, al nacer sin la naturaleza divina, entonces de alguna manera el mundo de la oscuridad toma posesión. Entonces por eso es que nosotros nacemos, aunque suene fuerte la palabra, nacemos en maldición, los seres humanos, ¿se entiende, no? Para poder redimir todo eso tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en el camino. Por eso es que en algún momento de la historia el Señor le salió a usted al encuentro, ¿sí o no? ¿Le salió el Señor al encuentro? Ok, entonces cuando el Señor le salió al encuentro, lo que Él vino a hacer, dice la Biblia, es que vino a deshacer las obras del diablo. Entre ellos dice que el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Diga conmigo, no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces se va, mire lo que hace el espíritu inmundo. Entonces se va, no es que entra. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Diga conmigo, peor. Por eso es que es muy importante que con el mundo espiritual no juguemos. En el sentido, cuando digo no juguemos, lo digo en el buen sentido, que no vayamos a confundirnos, que el mundo espiritual es una cosa muy compleja. De alguna manera, cuando el Señor nos hace libre, por eso la Biblia dice que tenemos que cuidarla. Diga conmigo, la libertad. La libertad tenemos que cuidarla. Diga conmigo, hay que cuidarla. Por favor, le voy a pedir a Camila que nos busque ese versículo. Dice que tenemos que cuidar la libertad con la cual el Señor nos hizo libres. Diga conmigo, cuidarla. Tenemos que saber cuidar esa libertad. Si no cuidamos esa libertad, nos podemos ver expuestos a principios como el que el Señor nos estaba enseñando, de que el espíritu inmundo sale de un lugar, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa, o sea que él siente que muchos de nosotros, o todos nosotros en algún momento fuimos ¿qué? Y parece que no se dan nunca por vencidos. Ellos siempre pretenderán o entenderán que ellos han sido despojados de su ¿qué? Diga conmigo, de su casa. Pero en realidad usted y yo no somos su casa. En realidad usted y yo somos la casa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. No somos la casa de ellos. Sin embargo, ellos sienten, diga conmigo, ellos sienten. Ellos entienden que usted es su casa. Entonces, usted y yo no le podemos dar cobijo. No les podemos dar abrigo en ningún sentido. Para eso tenemos que cuidar la libertad. Diga conmigo, la libertad. Dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces el Señor nos hizo libre en un momento. El momento en el que el Señor nos hizo libre fue en el momento que usted tomó una decisión en su vida, que fue la de aceptarlo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En el momento que usted lo aceptó, usted aceptó vivir como Él vivió. Entonces en ese momento el Señor nos hizo, diga conmigo, libres. Y ahí esa libertad, que de alguna manera usted la cree en el corazón y la confiesa con su boca, en ese momento se produce una liberación en el mundo espiritual, la cual en algunos casos usted también la ha visto materializarse, ¿no? ¿Sí? ¿Ha visto materializarse esa libertad en algunos casos? Donde se ve, hay una evidencia de libertad. Es posible que cuando usted lo hayan liberado no haya habido una evidencia de libertad, pero hay gente a la que la liberaron y hubo una evidencia de libertad. Por ejemplo, cuando yo acepté al Señor como Señor y Salvador, allá por el año 2000,
me acuerdo que fui a la iglesia, fui a la casa, en una casa me entregué al Señor, y yo llegué a la puerta de esa casa y no me acuerdo absolutamente nada. Dicen que pasaron muchas cosas esa noche. Pero yo llegué a la puerta de la casa y no me acuerdo absolutamente de nada. ¿Se entiende, no? No me acuerdo lo que pasó. Me acuerdo haber vuelto en sí como a las 3 horas aproximadamente, y todo el mundo estaba de alguna manera contando de que el Señor me había hecho libre. ¿Se entiende, no? Bien, entonces esas liberaciones, en algunos casos esas liberaciones son evidentes, a otros el Señor los libera solos. Hay gente a la que el Señor la ha liberado solo. Dios no tiene límite a la hora de liberar a una persona, pero al fin y al cabo lo importante no es cómo lo hizo, sino lo importante es que definitivamente Él me haga libre. Diga conmigo, me haga libre. O sea que Él lo va a hacer como Él quiera. También para que Él pueda producir o provocar una libertad en nosotros, tiene que encontrarse de parte nuestra, se tiene que encontrar de parte nuestra con una disposición. Él no puede liberar a alguien que no está dispuesto a ser libre. ¿Se entiende? Hay que pagar un precio para poder ser libre, hay que tener de alguna manera una voluntad bien plantada para poder decirle que no a toda forma de tentación o a toda forma de error. ¿Se entiende? Ahora, por favor, volvamos entonces al versículo, porque yo lo que quiero hablar esta noche es de lo que vamos a hacer para guardar o para cuidar la libertad. Yo le dije de que la palabra, lo fundamental para que el enemigo no volviera es que la casa no esté ¿qué? Dice, diga conmigo, desocupada. No dice vacía. ¿Cómo dice? La palabra desocupada en el original usted la leyó conmigo. Leámosla nuevamente, por favor, para que podamos continuar rápidamente. La palabra desocupada, diga conmigo desocupada, ¿sí? O sea que el enemigo no le interesa que la casa esté barrida y adornada. ¿Se entiende? O sea que es como que él viene y alguien se la preparó. Lamentablemente eso no debería pasar nunca. El que adorna y el que barre es el Espíritu Santo, una casa, ¿o no? O sea, el que la ordena. Ahora, el espíritu inmundo no le importa que la casa esté ordenada y vacía. Lo que sí le importa para poder venir y poder posar en la casa es que la casa esté ¿cómo? Entonces la palabra desocupada es la palabra vacaciones. ¿Sí? Diga conmigo, tomar vacaciones. La palabra desocupada es la palabra estar vacante. Diga conmigo, estar vacante. ¿Se entiende, no? Entonces hablábamos y explicábamos de que cuando él se refiere a la casa no se refiere a un inmueble, no se refiere a un edificio de ladrillo, sino que se refiere a un templo o a una casa hecha por las manos de Dios. Somos nosotros. Diga conmigo, somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces nuestra casa no puede estar vacante ni puede estar, diga conmigo, desocupada. Lo podríamos interpretar como en el sentido de que la casa esté vacía, en el sentido de que nadie habite, ¿se entiende, no? Pero en realidad lo que está mencionando la Escritura no es la palabra vacío, sino la palabra desocupado o la palabra vacante, diga conmigo, o estar de vacaciones. Entonces comenzamos a explicar que era fundamental de que nosotros estuviéramos, para no estar desocupados, tenemos que estar ocupados. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le hablo de la palabra ocupado? Trabajando. Diga conmigo, trabajando. Fundamental entonces estar ¿qué? Trabajando. Por supuesto que no se refiere al trabajo secular, ¿sí? Aunque secularmente también usted y yo vamos a tener que trabajar, pero no se refiere a la palabra, no se refiere al trabajo secular, sino que se refiere a nuestro trabajo ¿en qué? Diga conmigo, en el Espíritu. Ahora, por favor, tóquelo a su hermano con mucho respeto y dígale, cabezón, no podés estar desocupado. No podemos estar desocupados. ¿Se entiende? Usted sabe que en el mundo natural, una de las cosas más dolorosas que nos puede pasar, las cuales inclusive es responsable de muchas enfermedades, es la falta de movimiento. ¿Cómo es la palabra que se usa para eso? El sedentarismo. El sedentarismo, ¿sí? Es uno de los responsables de muchas enfermedades. Inclusive creen de que es posible que sea responsable en una parte importante la mala alimentación también. Y el sedentarismo, por ejemplo, responsable del cáncer. ¿Se entiende, no? Es muy importante que entendamos que hay un paralelismo de lo que nos pasa en el mundo natural con las cosas que nos pasan en el mundo espiritual. Así como en el mundo natural o biológico
¿sí? Hay un sedentarismo, en el mundo espiritual también hay un sedentarismo. ¿Se entiende, no? Hay mucha gente dentro del evangelio con muy poca, ¿qué? Movilidad. Diga conmigo, poca movilidad. O sea, con pocos niveles de compromiso. La idea de la religión oficial durante muchos años en países como el nuestro o todos los países de influencia española, colonizados por España, llevaron la idea de la iglesia oficial, donde la gente iba el domingo por la mañana y eso era de alguna manera tener una creencia. ¿Se entiende? Donde absolutamente nadie hacía nada, donde lo único que hacíamos era asistir, calman la conciencia. Yo nunca tuve la oportunidad, no tengo recuerdo de haber entrado a una iglesia, nunca fui practicante dentro de una religión, nunca practiqué una religión de ningún tipo, ni siquiera, yo sé que es muy común acá que a los niños y todos los bautizan y luego, yo creo que a mí no me bautizaron tampoco, no me acuerdo. Pero después le voy a preguntar a mi madre, creo que no me bautizaron tampoco, y tampoco hice la primera comunión. ¿Hizo la comunión usted? ¿Sí? La hizo. Algunos cuando hicieron la primera comunión los absorbieron y los dejaron como monaguillos. Hay gente acá que fue monaguilla, ¿no? Monaguillo, sí. Hay gente acá que ha sido... ¿Sí? ¿También, Juan? ¿No? ¿Daniel? ¿Usted fue monaguillo? ¿Hay mujeres monaguillo también? Wow, no sabía eso. Nunca he visto, nunca escuché. Bueno, si hay monjas, tienen que haber monaguillos mujeres. ¿También usted quería ser monja? Ah. ¿Cómo? Iba para monja, pero no quería ser monja. Ah. Sí, la querían hacer monja. Mire, ¿no? Entonces, ellos establecieron de alguna manera una idea, una concepción equivocada de lo que es la iglesia. Por eso la gente hoy tiene un concepto preconcebido de lo que es la iglesia. Entonces ellos tienen una idea inclusive de cómo tiene que ser el hombre que ministre dentro de la iglesia, tienen una concepción de cómo tiene que ser el lugar donde se ministre, tienen una concepción de cómo tiene que ser la gente, tienen una concepción de que hay que ir una vez a la semana y de que no me pueden pedir mucho porque si me comprometen o me exigen o me pidieran alguna cosa de carácter en el sentido de comprometerme con el tiempo, me estarían pidiendo algo fuera de lo escritural. Pero nosotros vemos en la Biblia que Dios nos ha llamado a funcionar. ¿Vemos eso o no? Vemos por cientos de versículos y de relatos escriturales de que usted y yo estamos en la iglesia del Señor para ser parte de un cuerpo y para trabajar de forma corporativa, para trabajar en pos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, corporativo. O sea que tenemos que saber funcionar en equipo, algo que nos cuesta muy mucho, saber funcionar como una familia. El mejor equipo que puede funcionar sobre la faz de la tierra es la familia, constituida por el propio Dios. ¿Se entiende? Donde no puede haber un montón de ideas pensantes, donde tiene que gobernar un solo pensamiento. Pienso yo que una familia donde cada uno piensa lo que quiere y camina en pos de su pensamiento, creo yo que se produce de alguna manera un desorden gigantesco, ¿o no? De repente el padre de familia, y vemos la familia desintegrada, vemos la familia en esa condición. Por eso es que vemos la gente viviendo como vive, vemos de que no todo el mundo trabaja para la misma causa. En una casa un padre de familia tiene que estar exigiéndole a los hijos y diciéndole que le ayuden a pagar la hipoteca o que le ayuden a pagar la renta. Creo que es algo anormal. Creo yo que no debería funcionar de esa manera. Usted sabe que hay gente que prefiere irse de la casa a apoyar a los padres económicamente, pensando que en la calle le van a tener misericordia. Pero hay gente que prefiere que la exploten en la calle y no está dispuesta a ayudar a los padres en su propia casa, a pagar la renta o a pagar la hipoteca o a colaborar llenando la nevera o a colaborar con la limpieza. Fíjese el pensamiento, muchísima gente le ocurre de esa manera. Usted verá que muchos hombres jóvenes
Salen de su casa y no es para vivir solos, salen de su casa para ir a vivir con alguien. O sea que prefieren vivir, compartir un lugar, un inmueble, lo prefieren compartir o inclusive una habitación con un extraño que una casa con su propia familia. Eso quiere decir que tenemos un problema bastante importante. Porque usted sabe que muchas de esas personas mañana saldrán a la calle y el mundo los termina golpeando, el mundo los termina maltratando, el mundo los termina explotando y ellos están indefensos frente a eso, sencillamente porque descartaron, diga conmigo, el equipo. Hemos sido diseñados para funcionar en equipo. Lo más hermoso que nos puede pasar es cuidar esos equipos, que es la familia. Y cuando venimos a la iglesia del Señor, de alguna manera el Señor nos permite tener una revancha para que nosotros vivamos o experimentemos lo que no experimentamos nunca. Yo le decía a alguien, estábamos con un pastor hablando anoche, ahí después de que terminamos, o antenoche, o en el break, no me acuerdo en qué momento, después de que habíamos terminado la escuela en este lugar, y estábamos hablando de las madres. Entonces yo creo que le estaba señalando a mi madre que andaba por ahí, que no está, por cierto, esta noche mi madre, ¿no? No se ha congregado hoy mi madre, ¿qué ha pasado? Entonces yo le mostraba, yo le señalaba a mi madre porque andaba trabajando para el Señor por ahí atrás, y él me decía, yo la perdí a mi madre hace 17 años. Creo yo que era Paco, creo que era la abuela de Nazaret, me parece, ¿no? ¿17 años que perdió usted a su abuela? Bien. Entonces yo le decía a Paco que muchos hombres no aprovechamos a nuestros padres o a nuestras madres, ¿o no? Porque mucha gente no la aprovechó, mucha gente tiene como una carrera que quiere salir pronto de la casa, ir a casarse, tener mujer, o irse a vivir con alguien. Entonces yo le decía a Paco, si pudiéramos volver el tiempo atrás. No es que esté arrepentido de lo que de la familia ni de la esposa, no lo digo en ese sentido, pero si pudiéramos volver el tiempo atrás y hacer muchas cosas que no hicimos. A mí de todas maneras conmigo Dios ha sido bueno de permitirme tener a mi familia cerca, pero hay mucha gente que la perdió joven, otros que no la pudieron disfrutar, otros que no las pudieron honrar, experimentar diferentes cosas que Dios nos ha mandado a hacer. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? A vivir en familia, a vivir en equipo. Entonces de repente venimos al Evangelio y Dios nos da el privilegio de que nos asigna una ¿qué? Que el vínculo con la familia de la fe llega a ser, lo digo por experiencia propia, el vínculo con la familia de la fe llega a ser más fuerte que con la familia biológica. ¿O no? ¿No siente eso? Bueno, es posible que en una etapa de la vida todavía no le haya pasado, pero usted sabe que vamos hacia allá. El vínculo con la familia de la fe termina siendo, escuche lo que le voy a decir, el vínculo con la familia de la fe termina siendo más fuerte que el vínculo con la familia biológica. Por supuesto que lo más hermoso que nos puede pasar es lo que estamos mencionando hace un momento, que la familia biológica sea parte de la familia para que no vivan en dos mundos totalmente diferentes. O sea que tenemos que traer a la familia biológica a que se haga parte de la familia de la fe. ¿Se entiende? Para que la podamos amar de una manera superior. La misma Biblia, anoche hablábamos de la perfección del amor y explicábamos de que de alguna manera Dios nos mandó a la familia biológica con respecto a Él, amarla ¿cómo? 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 A ver, lo vamos a leer porque no se acuerda. ¿O se acuerda? ¿Se acuerdan en qué versículo estaba eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese verso? Por favor, Camila, vamos allá a donde dice, cualquiera que no aborrezca a su padre o a su madre, o padre, madre y hermanos, ponga la palabra aborrecer, o ponga la palabra aborrecer, aborrezca, o aborrecer, creo que dice, a ver, 4:20 de... No es ahí. No, Lucas 14:25, ese es. Lucas 14:25. Venga conmigo allá, por favor. Es muy importante esto. ¿Cómo dice el título? Póngalo el título en el 25. ¿Cómo dice? ¿Cuesta o no cuesta?
En realidad lo que cuesta es reprogramar nuestra mente. Nuestra mente no está programada para entender eso, pero la palabra la reprograma. Mire lo que dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijo, hermano, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mí. La palabra aborrecer, póngaselo por favor para que lo puedan ver. La palabra aborrecer significa amar menos. O sea que si alguien quiere seguirlo a él, tiene que amar menos a su padre, a su madre, ¿sí? A sus hermanos, inclusive su ¿qué? Su propia vida. Diga conmigo, amar menos. ¿Se entiende, no? La palabra, diga conmigo, amar menos. La palabra aborrecer es la palabra miseo. ¿Significa qué? Lo tiene, ¿no? Diga conmigo, amar menos. Entonces, en ese sentido lo dice Jesús. Jesús nunca nos hubiera mandado a odiar la familia. Cuidado con eso. ¿Se entiende, no? Si Él es el mismo que establece antes de la creación de que al padre y a la madre hay que saberlo honrar. Entonces Él nos dice que a la familia hay que amarla menos. Está hablando de la familia biológica. Pero luego Juan, en Primera de Juan capítulo 4, ese era, ¿no, Juanjo? 4:20. Primera de Juan capítulo 4, verso 20. Por favor, venga ya conmigo. Ahí nos hablan entonces de la familia de la fe. Porque ya no menciona padre, madre, sobrino, ni nada de eso. Menciona solamente hermano. Mire lo que dice, 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y ama menos ¿a quién? Es que mentiroso. Entonces nosotros vamos hacia una dimensión. Vamos hacia la dimensión donde nosotros de alguna manera a la familia de la fe la amamos igual que ¿a quién? Que a Dios. ¿Se entiende, no? Entonces lo mejor que nos puede pasar es que nuestra familia biológica sea parte de la familia de la fe. Porque Dios usó esta familia, que es la familia de la fe. Dios a través de esta familia es a través de lo cual Dios va a producir el perfeccionamiento en la vida de nosotros. Lo que no pudo hacer a través de la familia biológica. ¿Por qué no lo pudo hacer a través de la familia biológica? Porque nuestros padres nos criaron sin el conocimiento escritural de la verdad. Lamentablemente fue así. Entonces, como el Señor tiene que levantar una creación sana, entendida, nos tiene que asignar una nueva ¿qué? Nos tiene que asignar una nueva familia. Sencillamente porque el concepto de familia en medio de nuestra sociedad está caído. ¿Se entiende, no? Sencillamente usted sabe que uno puede ser parte de una familia en la sociedad esta. Como está esta sociedad, uno puede ser parte de una familia inclusive hasta por accidente. Por supuesto que en el mundo espiritual nosotros sabemos que no existe la casualidad ni que existen esos accidentes. ¿Se entiende, no? Pero hay gente que forma parte de determinadas familias donde le han hecho sentir que su presencia dentro de esa familia es casi un ¿qué? ¿Un qué? De repente hijos que nacieron y el padre no fue ni al hospital cuando nacieron, ni estuvo en ninguna etapa de la vida de ellos y se conocieron cuando fueron grandes y apenas se dieron la mano o se hicieron una señal de despedida. ¿Me entiende? ¿Y son parte de esa familia o no? Biológicamente están vinculados, son una familia, pero es que no existió ningún tipo de vínculo. Inclusive pasa en un montón de ámbitos. Hay gente que de repente nace, se cría, llega hasta determinada edad y después se desaparece o se desvincula totalmente de la familia. Usted se va a encontrar con gente acá, usted se va a encontrar con gente en España o con inmigración inclusive que te van a decir, usted les va a preguntar, ¿y dónde está tu familia? Y ellos te van a decir, bueno, mi familia quedó del otro lado del charco en aquel país, ya sé cuánto que no la ves, y 7, 8, 5, 10, 15 o 20 años. ¿Se entiende, no? Ahora, están vinculados biológicamente, son familiarmente, pero sabemos de que el vínculo verdadero no existe. ¿Es muy doloroso o no? ¿Es doloroso o no? ¿Está degradado el vínculo familiar en medio de nuestra sociedad? ¿Está degradado o no? ¿Está degradado? ¿Se han vuelto los padres contra los hijos contra los padres, entre los hermanos? ¿Usted ha visto lo que pasa cuando se muere un padre de familia? En muchos casos, ¿cómo se pelean por la herencia? Todavía no lo han despedido.
al ser. Y ya están peleando por la herencia. Están discutiendo. Eso quiere decir que nunca hubo ¿qué? Nunca hubo lo que tenía que haber. Nunca hubo un vínculo perfecto que es el que Dios quiere levantar en medio de nosotros, en medio de esta gran familia. ¿Se entiende, no? Esta gran familia no es este ministerio, no se vaya a confundir. La gran familia es la iglesia del Señor en la tierra, que es multimillonaria. ¿Se entiende, no? Pero no de dinero, multimillonaria en personas. ¿Se entiende? Son millones. Esa es la iglesia del Señor, esa es la gran familia. Entonces la idea es que podamos restaurar ese vínculo. El vínculo, diga conmigo, el vínculo caído. El vínculo caído. El infierno intentará por todos los medios degradar la imagen paterna en medio de la familia. Satanás sabe que destruyendo la imagen del padre en medio de una familia, de alguna manera se asegura la familia porque se pierde la imagen del varón. Y la imagen del varón es la que plasma en la próxima generación algo fundamental para la vida que se llama carácter. Diga conmigo, carácter. Es muy importante la imagen del varón. Como es muy importante la imagen de la mujer o de la madre. Pero la imagen del padre es fundamental porque de alguna manera Dios creó las cosas de esa forma. Dios primero lo creó al hombre. La Biblia dice claramente que Dios creó en la creación adámica a Adán primeramente. Y después la mujer la sacó de Adán. ¿Se entiende? Eso quiere decir que todo empieza con un padre. Diga conmigo, un padre. Es muy importante la imagen paterna en medio de una casa. Satanás ha intentado por todos los medios que muchos hogares se vean sin una de ellas, o sea, sin una imagen paterna, donde la mamá intentará por todos los medios ocupar y funcionar en los dos ¿qué? Roles, los dos ámbitos. Y no está mal, porque hay gente que dirá, bueno, pero a mí me pasó y yo cómo hago, y yo crío hijos y yo lo tengo que hacer. Lo primero que tenemos que reconocer, y nadie se vaya a sentir mal, que nunca fue el plan de Dios ese. ¿Se entiende, no? Lo primero que tenemos que reconocer es que jamás Dios pensó de que se críen hijos sin o con la ausencia de cualquiera de los dos, papá o mamá. Nunca Dios lo pensó de esa manera. Nadie lo vaya a aceptar como voluntad de Dios. Nadie vaya a decir, no, pero en el caso mío usted no sabe, Dios quiso que yo estuviera solo o que yo estuviera sola. No. Jamás Dios pensó en ello para la familia. Diga conmigo, jamás. Ahora, tenemos que reconocer que es posible que hayan cosas que hayan fallado. ¿Se entiende? Ahora, no le podemos echar la culpa a nadie, no estamos aquí para echar culpas ni para juzgar a nadie. Estamos aquí para corregir. Como hay que corregir todo aquello, por eso estamos a tiempo de restaurarlo todo. Por eso es que hay gente que está tomando, por eso es que hay gente que se está dando una nueva oportunidad, una segunda, una tercera, inclusive una cuarta, y las veces que tengamos que tener una oportunidad en Dios la vamos a tener. Pero lo que tenemos que procurar es de que en Dios no nos vuelva a pasar lo que nos pasó cuando estábamos sin Dios. De hecho, si le creemos a Dios y abrazamos la verdad de Dios, no vamos a volver a repetir la historia que cuando estábamos ignorantes de la verdad. Por eso es muy importante darle la posibilidad que Dios nos pueda instruir para que no falle lo más o uno de los vínculos más importantes de la vida, el matrimonio. ¿Se entiende eso, no? ¿Está listo para que le demos una oportunidad? Yo quiero que usted toque a la persona que tiene al lado suyo y dígale con mucho respeto, dígale, dale una oportunidad a Dios en tu matrimonio. Por favor, ¿se entiende, no? Dale una oportunidad al Rey de Gloria. Por favor. ¿Estamos a tiempo o no? Le digo la verdad. Sin Dios la familia no funciona. No funciona. Nos podemos asemejar a cosas. ¿Sí o no? Podemos experimentar temporadas. Pero sin Dios la familia no funciona. En algún lado se vuelve vulnerable y se rompe algo. En alguna parte. Hay gente que dice, bueno, mi familia, la verdad que mi vínculo, mi familia fue hermoso porque mi vínculo con mis padres fue extraordinario. Pero ¿cómo se llevaban ellos entre sí? O hay casos donde dice, bueno, el vínculo entre mis padres como matrimonio era perfecto. Pero es posible que haya habido alguna vulnerabilidad con algún hijo. ¿Sí?
De repente gente extraordinaria, matrimonios extraordinarios, buenos, sanos, puros, y de repente con una familia casi modelo, el varoncito que tiene 13, 14 años perfila para algo que él no es. ¿Se entiende, no? Y tiene una inclinación indebida y lo intentan enderezar y lo intentan llevar a lo normal y lo intentan hablar y le dicen que se junte con quien se tiene que juntar, que por qué se junta con quien se junta y por qué todos los amigos de él son como son y no son como tendrían que ser, por qué no le gustan los deportes que le tendrían que gustar y por qué le gusta a lo mejor el ballet. Siempre habrá una vulnerabilidad si Dios no está en el tema. Diga conmigo, necesitamos a Dios. Siempre por algún lado se corta el hilo, siempre algo falla. Siempre por algún lado se cola el infierno y termina siendo un estrago y al enemigo no le interesa en qué área, lo que le interesa es hacerlo. ¿Está conmigo? ¿Está listo para que blindemos la casa? Tóquelo al que tiene al lado suyo, dígale, vamos a blindar la casa. Por favor, dígaselo, vamos a blindar la casa. O sea que la idea es que nada se cole, ¿no? ¿Se entiende, no? Se cuele. Perdóneme. Acuérdese que yo llegué solo hasta 7º grado. Bien, entonces, la idea es que no se cuele nada en la casa. Pero para que no se cuele nada, usted y yo vamos como casa a tener que trabajar. Vamos a trabajar como casa de forma unipersonal, de forma individual vamos a trabajar como casa. En el sentido de que me voy a esforzar. Hay 3 cosas como casa que deberíamos hacer. O sea, de forma individual. Diga conmigo 3 cosas. Usted como persona individual se debería comprometer con 3 cosas fundamentales para poder decir estoy activo en la obra de Dios. ¿Se puede activar una persona con muy pocos días de evangelio? ¿Se puede activar una persona con pocos días en el ministerio? ¿En qué cosas? ¿En qué cosas? Dentro del tabernáculo que es la iglesia del Señor, o sea, el tabernáculo del Antiguo Testamento es una sombra y una figura de la iglesia del Señor hoy. Teníamos nosotros un atrio, o sea, el patio, luego teníamos un lugar que se llama el lugar santo. Dentro del lugar santo habían 3 estructuras. Estaba el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Diga conmigo 3 cosas. Número 1, la mesa de los panes de la proposición, servicio. Diga conmigo, servicio. Número 2, el candelero de oro, figura del discipulado. Número 3, el altar del incienso, figura de la oración. Entonces, cuando alguien entra dentro del atrio y quiere comprometerse con Dios, inmediatamente tiene la libertad para comprometerse con esas 3 cosas. Número 1, con discipularse. Número 2, la oración. Y número 3, el servicio. Diga conmigo, servicio. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro de lo que llamamos servicio? ¿Qué servicio puede hacer usted con una semana de evangelio? Evangelismo. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es servirle eso a Dios? Sí. Y es un servicio que se hace por amor. O sea, de adentro suyo, ¿no siente esa necesidad? Cuando estamos agradecidos de Dios, ¿no tiene usted la necesidad de hablar de quién? De Él. ¿Y se pasa eso? A mí el Señor me salió al encuentro hace 16 años y todavía no se me pasa la necesidad de hablar de Él. Y hablo de Él todos los días del año. Usted sabe que yo predico los 365 días del año, excepto las noches que voy en el avión. A no ser que vaya volando, estoy predicando. Y si voy volando, voy leyendo. E inclusive voy pensando en Él. No se pasa eso nunca más. Diga conmigo, no se pasa. Esa pasión por Él no se puede pasar nunca, siempre y cuando estemos agradecidos para con Él. Por eso es muy importante de que la gente se active en esa línea, que la gente tenga la necesidad que de alguna manera, pienso yo que eso no se puede imponer. Pienso yo que, yo no sé qué sentirá el Señor cuando un predicador le tiene que decir a la gente, hable de Él.
Es más o menos como cuando usted está con su hijo, no niño, sino ya adolescente, y alguien le tiene que decir a su hijo, ama a tu padre, o abrazalo, o honralo. ¿Qué sentiríamos como padre? Si alguien le tiene que decir a un hijo de que un hijo haga algo con nosotros que él dejó de hacer, como honrarte, como abrazarte, como respetarte, ¿qué sentiríamos? ¿Qué sentiríamos? Es un sentimiento engorroso, ¿o no? ¿Se entiende? Es más o menos como lo que pasa, yo me imagino en este tiempo, tener que decir a la gente, hermano, hable de Dios. ¿Sí o no? Porque cuando uno está enamorado, habla. De alguna manera se te cuela por algún lado y te quiere sacar el tema, ¿o no? No le faltará el pretexto para hablar del tema. Creo yo que de alguna manera tenemos que llevar a la generación a que se encienda para que pueda manifestar verdaderamente el amor que tenemos por Él. ¿Cuánto estamos enamorados de Él? Ahora, por favor, entonces déjenme que toquemos 2 puntos, por favor, con respecto al tema. Vamos a mencionar algo que creo que es importante. Acompáñenme, por favor, al libro de los jueces, rápidamente. Libro de los jueces, capítulo 5, verso 7. Libro de los jueces, capítulo 5, verso 7. ¿Está listo para que la casa no vaya a quedar desocupada? Diga conmigo, desocupada. Voy a usar una palabra que aparece en este texto, capítulo 5, verso 7. ¿Sí? Voy a usar un sinónimo. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. ¿Y habían qué? Hasta que yo, Débora, me levanté, dice, me levanté como madre en Israel. ¿Está conmigo? ¿Cómo habían quedado? Escuche, acá no había quedado desocupada una casa. Acá había quedado abandonada una población completa. ¿Se entiende? Acá el problema no era una casa, acá el problema era ¿un qué? Una aldea completa, un pueblo. Diga conmigo, un pueblo. O sea que el problema era colectivo. ¿Se entiende? El problema era masivo. Y para poder contrarrestar semejante problema, diga conmigo, abandono. Para poder contrarrestar semejante problema, se tuvo que levantar una mujer como ¿qué? Se tuvo que levantar Débora, que era profeta, pero Débora como Débora no podía hacer nada, porque Débora era quien gobernaba. Débora como Débora no podía hacer nada. 2, Débora como profeta tampoco pudo hacer nada. Pero Débora como madre sí pudo cambiar la historia. Diga conmigo, como madre. Entonces es importante que nosotros, inclusive los varones, podamos desarrollar esta actitud que necesita la iglesia del Señor. ¿Se entiende, no? Necesitamos desarrollar esa estructura en nuestra forma de pensar. Necesitamos tener la actitud que tendría una ¿qué? Madre. ¿Qué actitud tiene una madre para con sus hijos? ¿Qué actitud tiene una madre para con sus hijos? Cuando tus hijos los ves desviados de la verdad, cuando tus hijos los ves en un camino equivocado, ¿una madre se rinde? ¿Qué hace una madre? Una madre lo busca, una madre insiste, una madre persigue, una madre no se rinde. ¿Se entiende? La iglesia del Señor de alguna manera va a necesitar esa actitud, tanto los varones como las mujeres, con respecto ¿a qué? ¿Con respecto a qué? La idea era que las aldeas habían quedado ¿cómo? Abandonadas. Entonces tiene que haber una actitud como la actitud de las madres. ¿Se entiende eso, no? Ahora, la actitud de la madre es muy importante porque yo pienso que es más fácil que se canse en una familia para con un hijo. Es más fácil que se canse un padre a que se canse una madre. Una madre no se rinde nunca. ¿O no? Por supuesto que hay excepciones. Pero en la mayor parte de los casos, una madre no se rendirá jamás. Usted va a ver en las cárceles
lo que más verá usted en las cárceles son madres. Cuando llegan casos de gente que está de alguna manera condenada a cadenas de perpetuas, 20 años, 25 años, llega un momento, tenemos que reconocer que llega un momento que todo el vínculo familiar, que todo eso llega un momento que se cansa. Todos esos se cansan. Ya ahí no hay amigos, ya no hay inclusive primos, ya no hay tíos, ahí ya no hay absolutamente, y las únicas que quedan hasta el final, las madres. Diga conmigo, las madres. Entonces esa actitud es fundamental. Eso quiere decir que nosotros tenemos que desarrollar esa actitud de madre para con la gente. ¿Se entiende? Si nosotros vamos a, diga conmigo, a servirle a Dios. Diga conmigo, servirle a Dios. Si nosotros vamos a servirle a Dios en el sentido del evangelismo, si le vamos a servir a Dios en el sentido de traer a los que no conocen a la verdad, al conocimiento, vamos a tener que desarrollar esa capacidad. ¿Se entiende? De insistir como qué. Como insiste una qué. ¡Wow! Qué lindo eso, ¿no? Yo quiero que usted lo toque al que tiene al lado suyo y dígale, trabajemos como mamás. Que no se cansa, ¿no? No se cansa. No le da miedo, usted sabe que a la mujer no le da miedo el dolor. Con tal de dar a luz un hijo, no tiene miedo a qué. Si yo hubiera sido mujer, yo me lo hubiera pensado ser mamá, porque le tengo miedo a los dolores. ¿Sí o no? Los hombres no somos iguales para los dolores que las mujeres. ¿Sí o no? Las mujeres son. Yo me lo hubiera pensado varias veces, de saber por lo que tiene que pasar una mujer, yo me lo hubiera pensado varias veces. Pero sin embargo la mujer le interesa poco lo que va a tener que padecer con tal de luego poder abrazar al niño. ¿Se entiende, no? Entonces es muy importante que podamos despertar, diga conmigo, actitud de madre. ¿Está listo para que levantemos una generación que piensa o que tiene esa actitud? Diga conmigo como madre. Acompáñeme, por favor, rápidamente para que veamos un versículo más, ¿sí? Acompáñeme a ver si vemos esto. Nehemías capítulo 9, ¿sí? Nehemías capítulo 9, verso 17 vamos a leer en adelante. Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 10, verso 39. Mejor vamos allá. Nehemías capítulo 10, verso 39. Mire lo que dice. Dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda de grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no, diga conmigo, y no, dígalo conmigo, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Remarquemos por favor esa palabra. Y no abandonaremos la casa ¿de quién? En otras palabras, no la vamos a dejar ¿qué? Vamos a leer nuevamente el versículo para que usted vea. Dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda de grano, de vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hemos dicho lo importante que es de que usted y yo no nos quedemos vacantes. Lo importante es que usted y yo no nos quedemos ¿qué? Diga conmigo, desocupados. Pero para que no quedemos desocupados, por eso le leía esto con respecto a Nehemías. Nehemías entiende que dentro del templo, dentro de todo el funcionamiento del templo, había algo que no podía pasar, era abandonar nuestras funciones. Diga conmigo, abandonarlas. Tenemos funciones importantes. Quiero que aprendamos, escuche, aprendamos a valorar la posición en la que Dios nos pone. ¿Siente que Dios le ha honrado en algún momento con confianza?
¿Sí o no? La gente que discipula tiene que saber de que Dios le ha honrado con confianza. Hay gente presente a la que Dios de una o de otra manera le ha entregado algo para que administre, para que vele, para que cuide, ya sea gente, ya sea algo que forma parte de la iglesia del Señor, por lo cual hay que velar. Inclusive la gente que forma parte de la limpieza, gente que forma parte de diferentes áreas. Tenemos que entender de que Dios nos está delegando, diga conmigo, confianza. Y es muy importante jamás abandonarle a Dios la posición por nada. Jamás abandonarle a Dios el lugar, por más modesto que parezca o por más sencillo, por más, ¿cómo sería la palabra? Insignificante que yo crea que es. ¿Se entiende? Es muy importante que nosotros podamos valorar, diga conmigo, el lugar donde Dios me puso. Lo peor que nos puede pasar, escuche, lo peor que nos puede pasar de alguna manera es menospreciar la posición en la que Dios nos ha puesto. Recuerde que todo comienza en lo poco. Dice que Dios nos va a poner primeramente sobre lo y luego sobre lo mucho. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Por eso es muy importante que entendamos el sentido de no abandonar. Diga conmigo, no abandonar. ¿Está listo para que trabajemos fuertemente en cosas fundamentales en las que Dios nos ha puesto? Pero por sobre todas las cosas yo quiero hablarle de un servicio que no tiene que ver con no tiene que ver ni con la iglesia, no tiene que ver con los auditorios, no tiene que ver con los inmuebles, no tiene que ver con lo material, tiene que ver con la salvación de los seres humanos. Piense por un momento, usted que ha sido llamado para servirle a Dios, usted que está conociendo una verdad, usted que entiende que Dios lo está llamando con respeto y con mucho amor. Piense por un momento a cuánta gente le hemos transmitido aquello. A la iglesia del Señor podemos ir por muchas cosas. Podemos ir porque nos invitan, podemos ir por acompañar a alguien, podemos ir porque tengo una curiosidad. Pero la idea central es de que estemos porque lo amamos a Él. Diga conmigo, lo amamos. La idea central es estar enamorado de Él. Y cuando estamos enamorados de Él se va a evidenciar, escuche, se va a evidenciar el servicio. La Biblia dice, maldito el hombre que hiciere la obra de Jehová indolentemente. O sea, ¿sin qué? Sin sentirla. Sin pasión, la hago porque voy a hacerle un favor. No, ¿se entiende, no? La hago porque lo amo, lo hago porque estoy enamorado de Dios. Póngame ese versículo, por favor, indolentemente. Jeremías capítulo 48, verso 10. Ahí está. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Se entiende, no? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, sin sentirla. Diga conmigo, sin sentirla. ¿Está listo para que la sintamos? ¿Está listo para que la experimentemos adentro? Para que usted tenga adentro suyo. Escuche, vamos a orar enseguida para que usted la sienta, para que usted diga conmigo, me enamore. ¿Está listo para que nos enamoremos nuevamente? ¿Quiere ser eficaz a la hora de amar? Tenemos mucha gente a la que tenemos que amar en nuestro entorno y amarla bien. Juan nos enseña y dice, escribe, a la señora elegida y a sus hijos a quienes amo en la verdad. ¿Se acuerdan, no? A la señora elegida y a sus hijos a quienes amo en la verdad. O sea que para amar, diga conmigo, para amar hay que saber amar. ¿Alguna vez alguien le dijo que le amaba y le maltrataba? ¿A usted no le pasó nunca eso? ¿Nunca? Nunca. Nunca. A ver. No estoy diciendo ahora, ni estoy diciendo ahora que usted está en Cristo Jesús, me imagino que no le pasó. Pero nunca le pasó en la vida que alguien dijo amarle y le maltrató. Le engañó, le malamó. Que usted dijo, este no me puede amar. ¿Sí o no?
o esta. No sé, como sea, en cualquier tipo de vínculo. ¿Se entiende, no? Gente que dice, inclusive, pasa en el vínculo familiar. ¿O no? De repente hay hombres que dicen que aman la familia y un día no les gustó algo y se marcharon. O mujeres que dicen que aman la familia y un día, yo me acuerdo, mi amigo, uno de mis amigos de mi infancia, mis padres se deben acordar, eran dos hermanos, Pablito, yo le decía Pablito a uno, y el otro se llamaba Antonio. Eran dos hermanos, uno tenía mi edad, el otro era un poquito más grande, y me acuerdo que un día la mamá salió a hacer la compra en la mañana. Muy común en Sudamérica que la compra no se hace una vez al mes, se hace día tras día, día por día. Y salió la mamá en la mañana a hacer la compra para hacer la comida y nunca más volvió. Imagínense, cuando ellos llegaron de la escuela, tendría que haber estado la mamá con la comida preparada para que almorzaran, pero resulta que la mamá no volvió nunca más. Los abandonó para siempre. Yo ya estaba convertido al Evangelio cuando ellos la encontraron, se volvieron a encontrar con la mamá estaba en un hospital muriendo. Yo fui a verla, uno de ellos me llamó, teníamos ya 20 y pico de años, los abandonó como tenía 13 años, tiene que haber tenido, o sea que se desapareció aproximadamente por 10 años. Yo estaba recién convertido y ella estaba en el hospital muriendo. Y fuimos y oramos por ella, la entregamos al Señor y se la llevó el Señor. Pero se desapareció en una franja de tiempo, creo que una de las franjas de tiempo más importantes de la vida de un hombre. Se desapareció ella, se fue. Entonces, y ella decía que los amaba. Pero cuando nosotros no sabemos, porque para amar, diga conmigo, hay que saber. Para amar hay que saber. Y la única forma de saber amar es conocer ese libro bendito que nos enseña a amar. Porque muchísimos de nosotros muchas veces hemos aseverado que amamos. ¿Cuántos aman a sus padres? Y no me diga que no cometió gruesos errores contra ellos un día. ¿Se cometen o no? Claro. Deslealtades, infidelidades, mentiras, engaños. ¿Y cuántas cosas se cometen contra los padres en el nombre del amor? Y decimos que los amamos. Porque no sabemos amar. No sabemos amar, pasa en el ámbito del matrimonio. Imagínense que hay seres humanos que no podrían vivir sin la otra persona, sin mujeres que no podrían vivir sin el hombre, o hombres que no podrían vivir sin su mujer. O sea, que verdaderamente hay un sentimiento, pero cometen errores y los pierden. Y después vienen los temas. ¿Se entiende, no? Y ellos, todo lo que hicieron, pero en realidad ellos dicen, no, yo amaba, yo amo, pero cometieron errores igual. O sea que amar no quiere decir que no voy a cometer errores. Por eso es que nosotros para amar diga conmigo, tengo que aprender. Por eso es muy bueno que la gente que se va a casar. Esta noche hay mucha gente soltera. No hay solteros, ¿no? Ni uno. A ver, levante la mano los que están solteros. No, usted no está soltero. Usted, no, pero el tema legal ese es solo un trámite. En el mundo espiritual yo lo veo a usted, lo veo esposado a usted en el mundo espiritual. Sí. Sí. En el mundo espiritual estamos vinculados. La gente que está con su compañero o su compañero estamos vinculados. Luego habrá tiempo para legalizar y todo lo demás, pero estamos. ¿Hay alguien aquí que esté soltero o soltera? Los niños no levanten la mano, porque hay gente de 15 años que levanta la mano, no, eso están en la adolescencia. Solteros. No hay. Por ahí, allá hay una, dos.
Y acá sí. Por eso es muy importante, escuche. Es muy importante. Hay un montón de misterios que no los conocíamos, pero es muy importante que antes de llegar a la decisión maravillosa esa de la familia, del matrimonio, es muy importante que lleguemos sabiendo amar. ¿Se entiende, no? Diga conmigo, sabiendo. No sintiendo amor. Porque podemos llegar a la relación sintiendo. Pero todos sienten. Escuche, los más malos del planeta, los más malos también se enamoran. Pero son malos. ¿Se entiende? Quiero que entienda que no he hecho nada de más con decirle a ella, te amo. No tengo nada de más. El tema es de que yo sepa amar. Porque si no sabemos amar tenemos un problema. ¿Se entiende, no? Cuando el hombre sabe amar, el hombre es proveedor. ¿O no? Cuando el hombre sabe amar, sabe honrar. ¿Se entiende lo que es honrar, no? Darle al otro un trato sobrenatural. Eso es honrar al otro. ¿Cuánta gente llega al matrimonio? ¿Cuánta gente llega al matrimonio y antes de ir al matrimonio firman un papel por si acaso, dicen ellos? ¿Usted cree que esa mujer o ese hombre verdaderamente sabe amar? No. Porque si supiera amar, él sabe que él en el momento que se case perderá la potestad de su propio cuerpo y pasará a ser ella. ¿Se entiende, no? Y ella perderá la potestad de su propio cuerpo para pasar a ser de él. Para pasar a ser uno. Y si vamos a fusionar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, tenemos que fusionarlo todo. Por eso es que tenemos que estar muy seguros. Entonces, si uno le propone al otro, hagamos una separación, yo le recomiendo a la otra parte a la que le están proponiendo eso que no se embarque todavía. Hasta que el otro sepa qué, o la otra sepa amar. O sea, de manera incondicional. ¿Qué es lo que sería manera incondicional? Mira, yo te amo tanto y yo tengo esto, pero yo te amo tanto que si algo sale mal te doy la mitad. Claro, lo que pasa es que eso no se puede pensar con un razonamiento natural. ¿Se entiende, no? Eso solamente puede funcionar en una mente que sabe amar. Porque cuando eso pasa no va a fallar nada. Diga conmigo, no va a fallar nada. No puede fallar nada. Por eso es que lo mejor que puede pasar es que primero aprendamos a ¿qué? Amar. Porque cuando aprendemos a amar no hay intereses materiales de ninguna índole. Pero lo que pasa es que tenemos que aprender a amar porque también en el sistema las cosas están muy complicadas. Los intereses son galopantes de la gente. Muchísimos engaños, traiciones, mentiras. En el sistema es posible que usted tenga una cita, una soltera con un soltero tenga una cita y que la soltera te pregunte el primer día ¿cuánto ganás? Claro. Imagínese. Es posible que en el primer café te pregunte ella, ¿vos alquilás o sos propietario? ¿Fíjense? Te pregunta una cosa esa y te mata. Y usted va a decir, no, pero ¿sabe qué? Yo me voy a casar con ella o me voy a casar con él, pero yo tengo que firmar una separación de bienes porque en la primera cita ella me pidió la nómina. ¿Cómo me voy a casar y no voy a firmar división de bienes? No te casé mejor. ¿Está conmigo? Diga conmigo, tengo que saber amar. No sé por qué me fui por acá. Ya está.
Porque no puedo hacer nada si no sé amar. Si no sé amar, no puedo hacer ni la obra de Dios. ¿Se entiende? Por eso es que cuando alguien no sabe amar, responsabiliza al otro. Es muy común en el matrimonio. Escuche, usted escuchará a muchos hombres, nadie se vaya a sentir mal. Yo tengo que enseñar, yo tengo que explicar, mi función es decir la verdad. Más allá de lo que cada uno individualmente pueda llegar a pensar. Pero mi verdad no procede de mi estructura pensante, mi verdad procede de ese bendito libro. ¿Se entiende, no? O sea que no estoy apoyado en mi cultura ni en la idea pensante que yo tengo de la familia, sino que me estoy apoyando en lo que ese libro manda. Muchos hombres no saben amar y tienen un sentimiento verdadero, pero no saben amar porque le dicen a la mujer cosas como, por ejemplo, mira, yo trabajo, vos tenés que buscarte un trabajo. Pero mi amor, acuérdate que yo trabajo en la casa y yo trabajo criándote tus hijos también. No, pero no nos va a alcanzar, así que vos buscate un trabajo. Obligándola a ella a ¿qué? O sea, cuando no se ama o cuando no se sabe amar, no se respeta el oficio de ella. Que lo ideal es que ella, por eso la sociedad está como está, porque la generación emergente se ha criado ausente de padre y de madre. La madre, los roles también han estado cambiados. En vez de estar en la casa, la madre, está el padre. ¿Se entiende, no? En vez de ser el padre el que va a la calle y trae la provisión a la casa, por eso dice la Escritura, el hombre tiene que ser proveedor de su casa. No dice la mujer. ¿Quién tiene que ser el proveedor? Pero en estos países del primer mundo, trabajan más las mujeres que los hombres. Y ese es un tema. ¿O no? ¿Es más fácil que la mujer consiga trabajo? O sea que el sistema está hecho para sacar a la mujer del ambiente en el que debería estar. Apóstol, pero entonces la mujer no tiene que trabajar. No he dicho eso. No he dicho que la mujer no tiene que trabajar. Pero si se le puede evitar en una etapa de la vida, ¿se entiende? Como meta. Apóstol, pero entonces está mal alquilar. No, pero si se puede evitar en una etapa de la vida y ser propietario, ¿sería bueno evitarlo? No me tengo que endeudar, apóstol, pero es necesario que me endeude. Pero lo ideal sería, estoy hablando de, diga conmigo, lo ideal. Lo ideal es que la mujer esté ¿dónde? Entonces, qué bueno que al principio el matrimonio, por eso el matrimonio, al principio estamos solos, ok, trabajemos los dos, codo a codo. No solo hagamos fuerza bruta para trabajar, hagamos trabajar esto. Para que hoy nos esforcemos al máximo, pero para que mañana trabaje uno, o trabajemos los dos, pero supervisando, por ejemplo, un negocio. Para liberar a la mujer en un sentido del peso, de la carga, del trabajo secular, para que se pueda dedicar a trabajar en la casa. ¿No sería lo ideal eso? Estoy hablando de lo ideal. De un matrimonio que se planifica y dice, trabajemos en esta dirección para que de alguna manera, mira, vamos a ganar menos. Porque es posible que en algunos casos tenemos que tener los valores bien plantados. Es posible que en algunos casos ganemos menos. Pero vos vas a estar en la casa con mis hijos. ¿Se entiende, no? Porque a lo mejor vamos a ganar 500 euros más. Pero mis hijos no te van a tener de las 12 horas aproximadamente, ¿sí?, operativas del día, no te van a tener durante 8. ¿Es negocio por 500 euros?
Ahora, no, pero que si no lo hago no como, eso es otra cosa. Pero estoy hablando, diga conmigo, lo ideal. No, me está comprendiendo, no estoy manejándole a usted la casa ni el matrimonio, no es esa la idea. Estoy hablando de cuál sería lo ideal para que trabajemos en esa dirección. Los que aún no están casados tendrían que trabajar en esa dirección de tener los patrones más o menos normales. Yo le voy a decir algo a las mujeres, casarse. Porque hay mujeres que se han casado para después mantener un hombre. Yo lo he visto eso en Júpiter. Y que después vienen las mujeres y dicen, apóstol, él todavía está en el paro. Y ya se pasó la luna de miel. Y ya estamos por entrar en el 3er año de matrimonio. Y él todavía está en el paro. Es un tema ese. Y usted habla con él y le dice, bueno, ¿y cómo va el tema laboral? Estamos orando. ¿Pero qué has aprendido a hacer? Bueno, estoy ahí, estoy orando para que si no me dan trabajo en esta área, yo no hago nada. Cuando un hombre tendría que ¿qué? No, lo que sea. ¿Sí o no? Lo que sea. Un hombre cuando quiere o no. Cuando un hombre, diga conmigo, cuando sabe amar. Cuando sabe amar tiene orden. Si el amor no es un sentimiento desordenado, el amor lo que trae es orden. Entonces le dice a la otra persona, mira, acá hay que sacrificar a uno, pero ¿para qué voy a sacrificar a la madre de mi hijo? ¿Para eso me sacrifico quién? Yo. No va a haber, qué sé yo, creatividad. Yo veo a los hombres, de nuestra generación con poca creatividad. No se vaya a sentir mal nadie. No he dicho usted, he dicho mi generación, nuestra generación, sin creatividad. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende eso? No sé, qué sé yo. Hablo yo, y muchos de ustedes me conocen hace un montón de años. Hay gente acá que no me conoce hace 4 o 5 meses, hay gente que me conoce inclusive de cuando yo llegué a este país. Yo me acuerdo que cuando llegué a este país yo sabía que había que quemarse. O sea, había que quemarse trabajando. Hasta 3 trabajos. 1 por la mañana, pleno verano, 3 de la tarde salíamos de la pintura. Nos comíamos algo, había que ir a trabajar en la tarde y en la noche, 1 de la mañana, me iba a limpiar campanas de grasa en los hoteles y los restaurantes, porque solo se puede hacer por la noche eso. Así que en la noche, imagínense, molido, 4 horas desmontando las campanas y sacándoles la grasa con amoníaco. 4 de la mañana yendo a descansar para salir a las 8 de la mañana nuevamente a la pintura y así todos los días. Y el día domingo me acuerdo que el jefe me decía, Alberto, ¿quiénes quieren venir? A varios de nosotros, ¿quiénes quieren venir a trabajar el domingo? Se los voy a pagar doble, yo vengo. Y otros, no, yo el domingo no trabajo, el sábado menos. Y yo venía, si había el domingo, yo venía el domingo y yo le decía al jefe, y lo que le salga me dice, tengo que hacer una mudanza por la tarde, yo la hago. Me acuerdo un día que fui a hacer una mudanza un domingo por la tarde, habíamos trabajado el domingo en la mañana, fui a hacer una mudanza, yo no me acuerdo si iba mi padre allá a Carabajal, enfrente de la playa, en la planta número 11. Y me dice el jefe, Alberto, ¿vos la harías? Y le digo, sí, me dice, tomá la camioneta, andá y hacela. No sé quién iba conmigo, no sé quién me llevé, hicimos el primer viaje y se rompió el ascensor. ¿Usted sabe lo que es eso? Se rompió el ascensor. Se rompió, se paró. Entonces yo digo, bueno, se paró el ascensor, ¿qué hacemos? Tratamos de ubicar al, ¿cómo se dice? No al conserje, al presidente, ¿no? El domingo por la tarde, ¿a quién llamo? Así que llamamos al número de teléfono del ascensor. Dice, no, ese ascensor dijimos que no lo usaran y lo usaron. Y le digo, pero, dice, no hay problema, mañana lo van a tener funcionando, hoy domingo por la tarde no va a funcionar. Le digo, no, pero tenés un problema.
Me dice, ¿se ha quedado alguien adentro? No, entonces déjenlo así. Me dice, si se hubiera quedado alguien adentro, nosotros vamos y lo destrabamos y bajamos a la persona. Digo, no se ha quedado nada adentro, pero tenemos que hacer una mudanza. Dice, no, háganla el lunes. No, nosotros solamente el domingo trabajamos de emergencia, los de los sensores. ¿Sabe lo que eso significa, no? Y yo no le podía decir al jefe, sabe que se paró el ascensor. Pero la mudanza que la íbamos a hacer en 4 horas, que a las 8 de la noche iba a estar más o menos terminada, se iba a prolongar hasta el otro día, por lo menos. Porque había que bajar el monstruo por la escalera. ¿Sabe lo que es eso? ¿Se entiende, no? Necesitamos gente con imaginación. ¿O no? Gente que no le saque el hombro, al trabajo. Yo me acuerdo que agarrábamos una cajita, era una tapa de... Era un cartón. Poníamos las gafas, yo compraba las gafas ahí enfrente. Me acuerdo que me decían, Alberto, ese trabajo es solo de los morenos. Indocumentado yo. Usted sabe lo que eso significa, ¿no? O sea, usted se está entregando así. Porque te para la policía y te dice, mire, papeles. Estoy ilegal. Y tienen razón. Pero yo tampoco me puedo quedar en la casa a esperar que me vengan a golpear y me traigan el trabajo. Cuando uno está en el orden, Dios te guarda o no te guarda. ¿Se entiende, no? Pero vemos muchísima gente que está como adormecida. Que me trae... te llevan un currículum a un lugar y así con miedo te lo dejan. La bendición hay que salir a buscar. ¿O no? Diga conmigo, por amor. La bendición hay que salir a buscar, hay que salir a pelear. Hay cosas que yo veo, hay mucha gente que va y la busca, pero hay mucha gente que le cuesta muchísimo engranar. ¿Está listo para que no abandonemos la posición a la que Dios nos ha llamado? No estoy hablando de servicio en Dios, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de la familia. De no abandonar la posición en la que Dios me ha puesto, de hacer aquello para lo que Dios nos llamó. Tóquelo por favor al que tiene al lado suyo, con mucho respeto, antes que terminemos, dígale, no abandoné la posición. Déjeme hacer una pequeña oración, se nos fue la noche. Póngase de pie, perdóneme. Aleluya.